tal, Silverio, amigo? Hola, Susana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Buenas tardes. Oye, bienvenido, muchas gracias. Hoy hablamos Sexo en el embarazo. Nos plantea el sexo en el embarazo. Muy bien. Como siempre, no te hacemos nosotros las preguntas, son los aragoneses los que Aunque las alguna plantean. tenemos, ¿eh? Aunque alguna tenemos. Vamos a escuchar la primera. Muy bien. ¿Es bueno tener sexo en el embarazo desde el primer día hasta el último? Bueno, Desde el pregunta primero directa, hasta desde el el primero al último. último. Desde el primero hasta el último Son 9 meses sin vas a parar. tener un ritmo excesivo, ¿no? Porque son 40 semanas, ¿no? En tocología es una barbaridad. Sí. Pero bueno, yo creo que a lo que se refiere nuestra espectadora es si en principio hay algún problema por mantener relaciones sexuales en el embarazo, y la respuesta es no. Pero además un no contundente. Lo que pasa es que yo creo que también tenemos que ser realistas. Me explico. Si la pareja ha tenido una actividad sexual normal y habitual, no cabe esperar que el embarazo vaya a cambiar esos hábitos, pero también a la inversa. Es decir, si la frecuencia no ha sido de alguna manera excesiva, pues el embarazo tampoco va a suponer un aliciente, ¿no? Yo lo que animo sobre todo, pero esto incluso sería como consejo más allá de lo que es el embarazo, que cada pareja, que cada mujer se deje llevar un poco por lo que es su propio deseo, y eso es algo que se percibe de forma muy personal. Pero ¿no? Silverio, yo no creo que en este tema sea fundamental solamente el tema del deseo. Yo creo que hay cierto miedo, ¿no? Cierto reparo a por si acaso hubiera algún tipo de... Sí, histórico. Yo creo que cuando, incluso de otra época, yo creo que cuando el objetivo de la sexualidad era única y exclusivamente la reproducción, ¿vale? Entonces daba la sensación que una vez conseguido ese fin, ¿no? La sexualidad pasaba a segundo plano. Digamos claro. que el fin de alguna manera placentero no tenía tanto interés. Y creo que arrastramos mitos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no hay ningún tipo de dificultad. También es verdad que luego Siempre y cuando el embarazo vaya normal, Bien, ¿no? Sí, lo que pasa es que, fíjate, Susana, yo creo que la idea es prevenir en negativo antes de conocer los matices. Creo que a lo mejor en el ámbito divulgativo en el que estamos no se puede hacer. Un embarazo va a estar siempre controlado muy de cerca por un tocólogo, y el tocólogo va a decir, eso es, en casos excepcionales que se aconseja el reposo, etcétera, etcétera. Entonces sí que nos darán unas pautas. Esas pautas, por ejemplo, de reposo no se pueden generalizar a las embarazadas, porque entonces parecería que planteamos el embarazo como una enfermedad. Es verdad que determinadas cuestiones de riesgo se tratan con unas intervenciones especiales, y en sexualidad yo lo plantearía igual. Pero vamos, que el ginecólogo te va a dar, si no las Qué trabajo, las por pautas. cierto, el del tocólogo, ¿no? Tocólogo. Bueno, vamos a formar se dudas queda de los en- aragoneses. ¿Por? Otra. Por el tocólogo. Logo. Logía Otra del duda. toca, la ciencia del toca. ¿Qué postura es la más adecuada en el embarazo? No La he mejor- escuchado ni la mejor pregunta, postura. porque todavía está... La mejor postura en el embarazo. Está afectado por la ingeniosidad de Jesús, Susana. A mí me ha gustado. Me ha gustado. Bueno, chicos, Sí. vamos A mí no deja de sorprenderme, Vamos a Silverio. por cuál es la mejor postura durante el embarazo. Bueno, yo creo que en principio hay que entender el embarazo como una situación que no implica una discapacidad, que no implica una imposibilidad. Es verdad que en las últimas semanas, pues a lo mejor se puede restar cierta movilidad, y ahí hay que buscar la que suponga más cómoda. Pero yo de verdad, en los 5 o 6 primeros meses de embarazo no haría diferencia alguna en lo que han sido un poco las pautas, las tónicas, las costumbres, las posturas habituales de esa pareja. Y luego ya al final, cuando la situación vaya siendo un poquito más pesada, de menos agilidad, buscar la que mejor se amolde. Pero no podemos tampoco hablar de esta postura, esta otra. Claro, ¿cuáles son los antecedentes de esa pareja? Sobre todo que resulte cómodo, ¿no? Eso sí, Silverio, sobre todo al final, fundamental. evidentemente, pues a lo mejor la postura, entre comillas, con perdón, típica del misionero en las últimas fases del embarazo, pues a lo mejor no se amolda bien. Pero es un buen momento, fijaros, Susana y Jesús, para proponer cambios a los hábitos de siempre, Claro. y le buscamos un puntito creativo al embarazo, al tocólogo, por ejemplo. Vamos a escuchar otra duda de los Estoy en aragoneses. minoría, no puede ser, vamos. ¿Alguna postura puede dañar el feto? ¿Alguna postura que pueda dañar o perjudicar al feto? Es que no había ido lo del final. No, vamos a ver, esto es perdonen los espectadores, el típico chiste, la típica broma, ¿no? Pero claro, el feto vive en el útero, es un órgano totalmente cerrado y que no guarda contacto con la vagina, más allá del momento del parto, cuando el cervix, el cuello del útero, se empieza a dilatar. Entonces, lo que es la relación coital, propiamente hablando, se tiene con la vagina, y el feto vive alojado en el útero. El útero, además, es un órgano asombrosamente flexible y resistente, es una pared muscular de alguna manera que protege perfectamente al feto, por lo tanto, en principio no tiene por qué perjudicar. Claro, además es una cuestión psicológica, Silverio, Eso ¿no? sí, además son precisamente, Susana, parece secundaria, una frivolidad, pero son las más difíciles de cambiar. Es decir, cuando alguien está autoconvencido de que algo es peligroso, negativo y no va bien, por mucho que en ocasiones tengamos sobre la mesa evidencias científicas de que eso no es así, cuesta un tiempo cambiar ese tipo de planteamiento. Y luego, Silverio, que quizás todos vivimos un poquito siempre centrados y obsesionados con el tema de la penetración, Sí, sí. pero hay muchísimas otras prácticas además sexuales muy divertidas y fantásticas. Jesús,
Y además, que se puede poner en práctica. En cualquier momento. Y el embarazo es una oportunidad de pasar un poco a la acción y dejar un poco de seguir planteando de forma estética la sexualidad es más que coito. Bueno, pues ahora es un momento en el que tal vez se puede plantear llevar a la práctica esa sexualidad más variada. Oye, Silverio, y una duda, yo voy un poquito más allá del embarazo, cuando ya la mujer ha dado a luz. ¿Es verdad que justo después de dar a luz y durante un tiempo, sobre todo cuando están dando de mamar al pequeño, hay cierta inhibición del deseo sexual? Hormonalmente hablando, decir que no sería una falta de rigor por nuestra parte. Es decir, cuando una persona está lactando, hay un aumento de la prolactina, ¿no? La prolactina es una hormona que sí que inhibe en cierta medida el deseo. Por lo tanto, decir que eso no es relevante sería una falta de respeto. Pero también considero que, como muy bien decía Susana, es una cuestión muy psicológica, ¿no? Es decir, en función de cuál sea el nivel de intimidad de esa pareja, cómo se han vivido las relaciones sexuales antes del embarazo, pues va a afectar más o menos. Es decir, la misma dotación hormonal en dos mujeres, ¿vale?, no va a producir en las dos la misma inhibición del deseo. Otra cosa es que a veces, si yo soy una mujer y tengo la sexualidad en el vagón de cola de mis prioridades vitales, ¿de acuerdo?, encuentro en el cambio hormonal la excusa perfecta para aparcar esta cuestión, ¿eh? Entonces, habría que ver un poco cada circunstancia. Vamos a seguir con más preguntas en torno a las dudas del sexo en el embarazo. ¿Es seguro el sexo oral durante el embarazo? ¿Es seguro el sexo oral durante el embarazo? Sí. Fíjate, yo, si podría interpelar a nuestra espectadora, ¿verdad?, yo me planteo que hay de diferente en el sexo oral, en el embarazo y no embarazo, ¿eh? Es decir, el sexo oral es lo que es una práctica que es estimulación genital con la boca, que está encaminada a buscar el placer. Los riesgos del sexo oral son ínfimos, pero incluso para el contagio de VIH habría un riesgo teórico en alguna situación muy concreta, pero de entrada, si no lo hay en las condiciones habituales, ¿por qué habría de haberlas en el embarazo? Otra cosa es cuestión de gustos, apetencias, qué actitud tengo hacia el tema, cómo lo vivo, cómo lo percibo, ¿vale? Las relaciones anteriores. Eso también, es, pero claro. el embarazo como tal yo no creo que sea un elemento concreto para valorar de forma distinta el sexo oral. O sea, todo normal. Y además dicen que antes. es que la mujer estamos en un estado de plenitud total durante el embarazo. Yo creo que sí, ¿no? Además tiene dos cerebros, piensa el doble, ¿no? Ah, con lo ¿sí? cual... Sí, es una broma. Bueno, pues vamos a escuchar más dudas de los aragoneses. Vamos. Después de tener un bebé, ¿cuándo se puede tener sexo? Después de un bebé, ¿cuándo se puede tener sexo? Yo creo que aquí hay una respuesta fantástica que es matrona, ¿no? ¿Por qué? Porque las matronas en los centros de salud son las que se encargan un poco de la revisión de la episiotomía, si es que ha habido. De la episiotomía. Si ha habido, es la puntitos, ¿verdad? Pero incluso aunque no haya habido episiotomía, las matronas son las que revisan a las mujeres después en toda la situación puerperal. Y las matronas, es curioso, son unas profesionales de la enfermería que se conoce poco. Son gente muy, muy profesional, muy bien preparada, que aparte de la carrera de enfermería, ahora grado, tienen una residencia, están perfectamente habilitadas para ayudar. Yo desde aquí animaría a que las mujeres tengan como referente siempre a su matrona, porque es ella la que está haciendo un poco el seguimiento directo de cómo están los genitales en el plano fisiológico, y nadie mejor que ella. Además hay que ir, es decir, no se trata de que... además hay una revisión. Claro, que voy a ir es específicamente a la matrona para hablar de mi sexualidad. No, dado que voy a ir a la matrona sí o sí, creo que es la profesional más indicada para plantearle cómo lo ves, cómo no lo ves. Además ellas también te lo plantean. Claro, más que empezar a dar cifras de decir la cuarentena, más, menos. En ese sentido haríamos una especie de derivación para que la matrona personalice lo que sería un poco la información a cada mujer. Silverio, que muchísimas gracias. Nos quedamos con eso, normalidad. Normalidad, ¿no? absoluta. Normalidad absoluta, siempre. Eso es. Pues muy bien, Silverio, pues muchísimas gracias. A vosotros, Susana y Jesús. Venga. Te habías quedado Muchas con más gracias. dudas. Me había quedado con más dudas, sí. Si quieres, nos hacemos. Seguimos.